Bueno, hola a todos los distribuidores y colegas de SKF. Para mí es un placer hacer esta primer conferencia o este primer seminario de la nueva red de conocimiento de SKF en plataformas. Es una nueva iniciativa que estamos trabajando aquí en SKF para estar un poco más cerca, constantemente semana a semana, con charlas de 1 hora. Entonces, bueno, comenzamos este primer seminario. Mi nombre es Guillermo Sarmiento, yo trabajo para SKF Mapro, Productos de Mantenimiento, la parte que abarca la parte de herramientas e instrumentos y ahora la parte de lubricación, donde está incluido la parte de grasas y System 24. Entonces, es un tema bastante largo, lo vamos a hacer en varias etapas. En esta primera hora vamos a hacer una charla muy básica, muy sencilla, pero muy importante desde el punto de vista comercial, ya que nos permite a nosotros como asesores comerciales poder hacer una asesoría en grasas, hacer una buena recomendación de grasas. Ese es el objetivo de esta charla. Muchas veces en el tema de rodamientos trabajamos algunas cosas, pero cuando se habla de lubricantes a veces nos cuesta un poco más de trabajo o es un poco más difícil entrar a hacer una buena recomendación de grasas. Entonces, esta es la primera parte de unas charlas de lubricación muy constantes que vamos a seguir trabajando desde todas las plataformas. Tenemos unas charlas muy interesantes, esperamos les sigan gustando muchísimo. Y bueno, comenzamos con este primer seminario de la parte de Mapro Loop. Vamos a trabajar dos temas. El primero es una selección de grasas, SKF, en donde vamos a ver dos herramientas muy importantes a la hora de hacer una selección de una grasa, pero también la parte básica que es en el manejo del catálogo de Mapro como tal, en donde salen ahora dos tablas en el catálogo de la versión nueva que vamos a entrar a trabajar poco a poco. Entonces, bueno, después de esta selección de grasas vamos a mirar también un programa que ha desarrollado SKF y las plataformas de MaproFit 2014, que tiene que ver precisamente con el plan que viene después del entrenamiento, una serie de charlas para la nueva estrategia de Champions que también ustedes han recibido la semana pasada y que vamos a estar trabajando poco a poco. Y lo que busca este programa también es precisamente impactar de una manera más efectiva en la parte de ventas de las grasas. Entonces, hay conceptos técnicos, pero lo importante es ver esa parte comercial interesante. Muy bien, entonces precisamente dando comienzo a esta charla, comenzamos con las estadísticas de las fallas prematuras de rodamientos, en donde un 36% de las fallas prematuras de rodamientos se deben a un problema o a inconvenientes en el tema de lubricación. ¿Listo? Entonces, ese 36% es un porcentaje bien interesante a trabajar. ¿Cuál es el mensaje acá? Que clientes que tengan problemas de la parte de rodamientos, el primer tema que deberíamos entrar a trabajar con ellos, aparte de otros, es el tema de lubricación, ¿cierto? El tema de lubricación puede ser un tema clave a la hora de detectar algún problema en el tema de rodamientos. Y si logramos a un cliente solucionar un problema de fallas prematuras en rodamientos, de alguna manera tenemos la puerta abierta para seguir trabajando otros temas. El tema de lubricación es un tema que está ligado precisamente al ciclo de vida del rodamiento que ustedes ya conocen de Mapro. Digamos que aquí el mensaje que quiero compartir con ustedes es que el tema de lubricación debe ser un tema de la mano de rodamientos tan afín que podríamos estar trabajando convenios de consumo, por ejemplo, de lubricantes, convenios de suministro. Entonces es muy importante tener algunas reglas básicas y creo que esta primera charla es bastante importante para eso. Entonces el tema de lubricación es muy importante. Lubricantes. Entonces aquí viene la parte, digamos, sencilla del tema. La idea es volver todos estos temas técnicos prácticos para que quede muy sencillo a cualquier persona explicarlo o a cualquier persona entenderlo. Entonces, ¿qué es lubricación eficiente? Aparecen las 5 Cs. La letra C viene de la palabra correcto. Entonces, hay 5 temas que hay que trabajar en lubricación de una manera correcta. Y con estas 5 preguntas muy sencillas, podemos determinar o por lo menos tener una buena idea de cómo está el cliente, el usuario final, trabajando los temas de lubricación. Habrán unos que están más avanzados que otros, pero de alguna forma, como asesor comercial, hacer estas 5 preguntas es la manera más sencilla de poder entender cómo está el cliente en términos de lubricación. Primer pregunta, el lubricante correcto. ¿Usted tiene el lubricante correcto para todas sus aplicaciones? ¿Sabe usted cómo se seleccionó esa grasa que está usando actualmente?
Entonces aparecen temas muy interesantes a trabajar con el cliente, como si lubrica algunas máquinas con grasa o con aceite. ¿Cuál es el parámetro que le permite a usted determinar si se debe lubricar con grasa o con aceite? Partamos que el 90% de las aplicaciones de rodamientos deberían eh, lubricarse con grasa. Sin embargo, hay aplicaciones en donde lubricación por grasa no se puede por un tema de temperatura. Es un tema de diseño principalmente, lo vamos a ver, en donde ustedes van a darse cuenta que el tema como tal de fricción interna que hay entre el tamaño del rodamiento y las RPM de esa máquina es demasiado elevado, y lubricar con grasa lo único que va a generar es impactar negativamente por un incremento de temperatura en la máquina. Sin embargo, es importante darse cuenta de que muchos clientes de alguna manera empírica seleccionan grasas incluso por el color de la misma, ¿no? Hay clientes que compran la grasa por tener un color rojo o un color tipo café, más o menos. Entonces, desde ahí podemos empezar a darnos cuenta si el cliente maneja o no maneja bien el tema de lubricación. En lubricación normalmente se manejan dos temas. Me atrevo a decir que son los primeros temas que salen en una conversación, que es el tema de temperatura, para el rango de temperatura que trabaja una grasa, y el otro es el tema de viscosidad. Sin embargo, les quiero comentar que no son los únicos dos puntos, y me atrevo a decir que no son los más importantes. Hay una cantidad de pruebas que se hacen a las grasas, hay una cantidad de cosas que debemos saber, y poco a poco los vamos a ir trabajando. Muy bien. Segundo, punto importante, la segunda C tiene que ver con el intervalo correcto. El intervalo correcto es poder saber si el cliente tiene claro cada cuántas horas de funcionamiento dura una vida útil de una grasa como tal. Me explico, la grasa tiene una vida útil igual que los rodamientos, y esa vida útil se debe calcular para esa grasa. Entonces, el valor que me da a mí ese cálculo se llama el intervalo de relubricación. Son el número de horas que va a funcionar una aplicación con un lubricante determinado, y después de que se cumpla ese número de horas debemos hacer una relubricación. Es decir, vamos a agregar una cantidad de grasa adicional para reponer la grasa que ya se ha degradado o que ha trabajado. Aparecen dos, en la pantalla que ustedes están viendo, aparecen dos herramientas de las que vamos a trabajar fuertemente. Una que es Loop Select, que es una herramienta para seleccionar una grasa, y esa es la más importante de todas. Y aparece también el Dial Set, que es un programa que se diseñó inicialmente para System 24, pero es un programa que me hace los cálculos de cantidad de lubricante en relubricación y el intervalo de relubricación, aunque el Loop Select también hace los mismos cálculos. Entonces, bueno, vamos a trabajar fuertemente en estos dos programas, y les voy a mostrar incluso el acceso de cómo llegar al sitio en donde se encuentra esta información y cómo se debe trabajar. La cantidad correcta, lo hablábamos hace un ratico también, es muy importante porque se asocia con el intervalo correcto. ¿Cuántos gramos de grasa necesita una aplicación? Depende de tres parámetros principalmente, y es un punto en el cual, al preguntar esto al cliente, nos vamos a dar cuenta que puede posiblemente estar entrando en gastos adicionales por estar desperdiciando lubricante. Entonces, lo importante acá con estas tres primeras veces es poder determinar qué tan avanzado está el cliente en términos de lubricación. Normalmente en estos tres puntos ya tenemos una buena información para trabajar. Los cálculos que nos arroja Loop Select y Dial Set son la pared de entrada para trabajar los últimos dos sets, que es el método correcto. ¿A qué voy con todo esto? Que el cálculo que nosotros vamos a hacer o a realizar con el Dial Set y el Loop Select nos va a permitir seleccionar una grasa y saber la cantidad y el intervalo correcto. Pero para poder determinar el tipo de máquina que vamos a lubricar con una recomendación inicial, estos resultados nos van a dar la información para poder saber en esa aplicación qué es lo que más se recomienda. Si se puede seguir lubricando manualmente, una persona dedicada única y exclusivamente a hacer labores de lubricación con una grasera, ¿cierto? O si ya hay ciertas aplicaciones en donde amerite, por el intervalo y la cantidad que necesitan, de acuerdo a sus cálculos, utilizar un lubricador automático como el que aparece en la fotografía, que es un System 24, o unos lubricadores automáticos o neumáticos, o algún tipo de lubricación incluso centralizada, que ya es un área que sale de Mapro y entra a trabajar sistemas de lubricación.
Entonces, después de hacer esos cálculos, uno empieza a determinar el método correcto. Y por último, el lugar correcto es un tema más de campo, en donde uno puede darse cuenta situaciones que ocurren en planta, en donde podemos tener aplicaciones sin una grasera para lubricar y los rodamientos sin tener acceso a lubricación, o hay equipos que tienen unas graseras ubicadas en en el sentido incorrecto, o incluso aplicaciones donde hay graseras y hay rodamientos sellados en la parte interna. Todo esto obedece a una serie de conceptos básicos en la parte de lubricación y que hay que empezar a trabajar junto con el cliente. Pero digamos que el gran resumen es, preguntando esas 5 cosas, ¿sabe usted cuál es el lubricante correcto que usted está utilizando en su máquina? ¿Cuál es el intervalo? ¿Cada cuántas horas lubrica usted esa máquina? ¿Con cuánta cantidad de grasa y qué método utiliza? Puede uno darse cuenta si el cliente tiene un estado avanzado, medio o posiblemente deficiente en el tema de lubricación. En todo esto, lo bueno es que estamos para trabajar junto con él, y el lugar correcto, que es la última pregunta, es la que tiene que ver mucho más con trabajo de campo, en donde él tiene que definir exactamente y conocer cada punto que va a lubricar. Entonces, esto está, por supuesto, asociado al tema de rodamientos. Muy bien. Aquí, lo único que yo quería mostrar a ustedes es un tema que comercialmente es una bandera, digamos, bastante fuerte desde el punto de vista de SKF, y es que cada color con esa referencia que se está viendo ahí en todo el centro de la diapositiva es una grasa especializada para rodamientos de SKF, en donde se han hecho todas las pruebas, todos los cálculos dinámicos y cinemáticos del comportamiento de la grasa en aplicaciones de rodamientos, en donde podemos sacar grasas de altas cargas, de extrema viscosidad, de diferentes tipos de componentes como aditivos sólidos, grasas multipropósitos, por supuesto. Tenemos grasa como la LDTS1, que es una grasa recientemente diseñada para lubricación de acoples, grasa especial para rodamientos energéticamente eficientes. En fin, tenemos unas 17 grasas especializadas en rodamientos, y nosotros no hemos aprovechado ese valor que tiene tener un portafolio tan amplio. Normalmente tenemos unas competencias en el mercado en donde el negocio fuerte está enfocado al tema de aceites, y hay una parte del portafolio que se maneja en grasas, pero no es tan fuerte como el portafolio que tiene SKF. De ahí encontramos otras compañías dedicadas exclusivamente al tema de grasas, que son competidores más fuertes que los normalmente conocidos en el mercado como los dos grandes que manejan el tema de aceites. Entonces, al tener esta diversidad del portafolio, nosotros podemos ver que hay un potencial muy grande. ¿Qué pasa? Que no hemos sabido vender esta idea. Los clientes e incluso nosotros mismos internamente no conocemos las características de cada una de nuestras grasas, pero el objetivo de esta primera charla, antes de ir en detalle a cada una de ellas, es de alguna forma tener una herramienta básica y sencilla para poder hacer una recomendación de cuál es la que más aplica para una aplicación en particular. Muy bien. Entonces empezamos en la parte de selección de grasas, y aquí en la parte de selección de grasas yo les quería mostrar esta diapositiva. Está en el catálogo de Mapro, es una selección básica de grasas, casi no la utilizamos, y como les decía, hay una selección que desde el cliente empírico que hace selección por el color de la grasa, podemos pasar a una primer parte, digamos, dar un primer paso a trabajar un tema de descripción de las grasas, como aparece ahí en esa diapositiva. Una grasa LGP2 está diseñada para grandes cargas. Una grasa LGHP2 para temperaturas altas. ¿Sí? LGET2, temperaturas extremadamente altas. Aparece una información que es la que hablábamos, que todo el mundo revisa, más o menos cuál es el rango de temperatura que trabaja, ¿cierto? Pero digamos que eso es una descripción muy general, en donde los clientes pueden por lo menos saber que hay una aplicación en particular de esa grasa para motores eléctricos, para altas cargas, para equipos de temperaturas elevadas o cosas de ese estilo. Esa es, digamos, la selección más básica que hay. Pero lo que yo les quiero mostrar, que nos puede funcionar muchísimo para nosotros como asesores de ventas, es un parámetro como el que sale en esta segunda diapositiva. Es una carta de selección un poco más avanzada. Entonces aquí aparecen varias cosas. Si ustedes miran al lado izquierdo, aparecen
los parámetros de operación del rodamiento. Y aparecen tres: temperatura, velocidad y carga. La carga, que es la última, la que aparece en la parte inferior, es una de las más complejas debido a que es muy difícil poder en campo determinar la carga que soporta un rodamiento. Sin embargo, por aplicación podemos hacer algunos estimativos en términos de carga. Sin embargo, las otras dos son, digamos, los puntos que quiero resaltar en esta parte, y esta parte de temperatura y velocidad. Dense cuenta que aparecen unas velocidades estimadas para rodamientos de bolas y otras para rodamientos de rodillos. Aparece un factor que les quiero comentar, que es el que ya se empieza a trabajar de una manera avanzada, por decirlo de alguna forma, en lubricación, y son los NDMs, lo que está ahí encerrado en el círculo azul. N de RPM de la máquina y DM, que es el diámetro medio del rodamiento. Los NDMs, que así los llaman, o el factor de velocidad, que es el nombre más técnico, es un parámetro muy importante, porque este parámetro ya me está relacionando a mí las RPM de mi máquina, el diámetro medio como tal de mi aplicación, y lo que aparece al lado izquierdo simplemente son unas letras M, H, L, EH, BH, en donde me está mostrando si para esa condición de factor de velocidad, vuelvo y repito, es la multiplicación de las RPM y el diámetro medio, estamos hablando de un factor de velocidad alto, medio, bajo o muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que esos valores que están al lado izquierdo son los valores que ustedes encuentran en las tablas del catálogo de Mapro de las grasas. Entonces, no es solamente seleccionar una grasa por temperatura o por rango de viscosidad que tenga, sino simplemente ya es una manera de conectar al portafolio de grasas SKF la condición de trabajo de mi máquina. Me explico con la siguiente diapositiva. Aquí ya tenemos más o menos la misma descripción. Esta es la actualizada, la que aparece en el catálogo general, en el de Mapro como tal, el catálogo nuevo, y ya empezamos a ver factores de velocidad de 700.000, 500.000, 300.000. Cuando ustedes multiplican revoluciones por minuto por diámetro medio, el resultado nos va a dar en milímetros por minuto. Es una velocidad lineal, y es una velocidad con la cual se hace una de las pruebas a los lubricantes que vamos a explicar más adelante, y con eso podemos entrar a hacer una primer selección, pero mucho más avanzada, mucho más acertada, ya que estamos relacionando las condiciones de funcionamiento de la máquina. Relacionamos RPM y diámetro medio al lubricante. Muy bien, esta es la tabla de selección de grasas SKF. Probablemente muchos de ustedes la han visto, han observado algunas cosas, y quiero mostrarles que SKF en su catálogo de Mapro nuevo ya no tiene solamente una tabla de selección, sino que tiene dos. La primera que estamos viendo en este momento es digamos, la estándar, la común, la que siempre hemos visto, ¿sí? Aparece al lado izquierdo las referencias de todos los lubricantes, seguido de una descripción y un ejemplo de aplicaciones. El rango de temperatura, pero después del rango de temperatura aparece la recomendación, digamos, más importante para mí de esta tabla, que es donde dice temperatura y velocidad, y ahí aparecen las famosas letras M, L, H, HB, VL y todas estas, que son las que a mí me relacionan cómo se comporta esa grasa bajo un código de temperatura de velocidad en particular. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto nunca se había, digamos, trabajado en la manera de relacionarlo con la velocidad lineal de la máquina o el factor de velocidad que estamos hablando. Entonces, de tal manera, me voy a regresar una diapositiva. Yo tengo, por ejemplo, para el caso de rodamientos de bolas, aquí una velocidad alta se considera con factores de velocidad hasta 500.000. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hace los cálculos de las RPM de la máquina por el diámetro medio de la misma, del mismo rodamiento, que es diámetro interior más diámetro exterior dividido 2, usted va a darse cuenta si está por debajo o por encima de 500.000 milímetros por minuto. Si está por encima, quiere decir que ya no se considera una velocidad alta, pero si su máquina le da un valor menor a 500.000, esta letra H quiere decir que es la condición de su máquina, de forma tal que en esta tabla,
que ya la voy a agrandar para que se pueda observar un poco mejor, vamos a tener unas grasas en donde en términos de temperatura o de velocidad vamos a tener una condición media, una condición baja, una condición alta. De esta manera ya podemos empezar a descartar algunas aplicaciones. Voy a abrir un poco más el detalle aquí de esta tabla. Sin embargo, quería mostrarles también aquí al lado derecho aparece con un código de colores una recomendación general. Entonces es como mezclar la parte general de la recomendación con un cálculo exacto. Yo no sé si alguno de ustedes había sacado el máximo provecho de estas letras que aparecen aquí en temperatura y velocidad, pero es algo que nosotros, si no lo hemos hecho, lo podemos empezar a trabajar en la parte de lubricación. Entonces usted ya puede trabajar una grasa y escoger cualquiera, por ejemplo la del eje MT3, y darse cuenta que no sirve para esa aplicación porque tenemos una velocidad media de trabajo. Es la mejor recomendación para una LGMT3 llegar hasta parámetros medios, es decir, por debajo de 500.000 milímetros por minuto. Y aquí el código de colores que está al lado derecho me indica si la grasa es para soluciones generales, para aplicaciones especiales, para temperaturas bajas, para grandes cargas o para altas temperaturas. Entonces es digamos, un código de colores que a mí me permite trabajar bastante bien esta tabla. ¿Listo? Posteriormente entramos a trabajar el tema de temperatura y viscosidad, pero de esta manera tenemos una forma de, sin tener acceso a internet y al computador y a cosas de ese estilo, hacer una adecuada selección de una grasa. Aparecen varias que pueden funcionar para mi aplicación y yo creería que ya el punto siguiente es mirar cuál de todas esas grasas está en stock y cuál de todas esas grasas es la más económica, pero bajo una condición técnica mucho más exacta que basándose solamente en la temperatura, porque si ustedes miran, las grasas casi todas van a trabajar entre 50 y 120 grados, que es el estándar de funcionamiento de todas las aplicaciones. De alguna forma, como que comparar por rangos de temperatura se hace más difícil en términos de comparar ya marcas, hablando de marcas de grasas. Muy bien, quería mostrarles la otra tabla, que yo no sé si ustedes la conocen. Entonces miren que esta tabla es una en donde aparece solamente estos parámetros de temperatura, velocidad, carga, muy sencillos. Aparecen aquí unos códigos en donde sale un punto donde dice que la grasa puede funcionar, pero de pronto hay algún parámetro que no se cumple. El más quiere decir que es una grasa totalmente recomendada para ese tipo de condición que está en la parte aquí superior. Aquí tenemos ejes verticales, rotación del aro exterior del rodamiento, vibración alta y cosas de ese estilo. ¿Sí? Sin embargo, el cálculo más exacto viene a ser este que está aquí en la parte media donde sale temperatura y velocidad. Miren la segunda tabla que les quiero mostrar. Esta es una tabla muy similar, pero tiene una cantidad de parámetros adicionales en donde sale el punto de goteo, la estabilidad mecánica y una cantidad de pruebas que se le hacen a los lubricantes. Yo creería que la mejor recomendación, y uno como asesor de SKF, debe mostrar el portafolio completo de las grasas, darnos cuenta que efectivamente somos muy buenos en lubricantes, en la parte de grasas, de aplicaciones para rodamientos, y después empezar a comparar no solamente la temperatura y la viscosidad, que en el mejor de los casos es la que más se revisa, y empezar a trabajar estos parámetros de penetración, estabilidad mecánica y demás, que son unas pruebas que hacen parte de un seminario posterior, ya que son unos puntos de comparación bastante interesantes y ahí podemos realmente medir lo que es una grasa de una marca como SKF versus otras marcas y darnos cuenta realmente si son buenas, si compiten, si se comparan o no se comparan. Muy bien, entonces estas dos tablas están en el catálogo general. Yo aquí voy a aprovechar para salir de la presentación un segundo y les muestro el catálogo general nuevo. Este es el nuevo catálogo general de Mapro, la versión 2014. La parte de lubricación comienza en la página 117. Esta parte de lubricación pues tiene todo lo relacionado desde Mapro hacia el tema de lubricación e incluso relaciona algunas cosas que ya vienen a trabajarse en el área de sistemas de lubricación. Miren esta página 121, aquí es donde ustedes van a ver la recomendación general, la selección básica de grasas y la parte inferior, voy a agrandar esto un poquito más, ahí está, me está mostrando la diapositiva que yo les mostré. ¿Eso qué quiere decir, señores? Que uno desde el campo, con el catálogo de Mapro, puede hacer un cálculo mucho más exacto
y una recomendación de una grasa teniendo en cuenta la condición de su máquina, es decir, el tamaño del rodamiento y las RPMs, dependiendo si es de bolas o si es el rodamiento de rodillos. ¿Listo? Entonces, esta es. Y aquí tenemos en la siguiente página, tenemos las dos tablas. Esta es la tabla general, primera página, y la página siguiente muestra el complemento en donde se puede apreciar la parte de carga LMH o LB o cualquier caso que sea este, si es bajo, medio o alto. Y en la siguiente página las dos tablas están una seguida tras la otra. También tiene un código de colores en la parte inferior, ¿cierto? En donde aparecen las grasas de aplicaciones generales, pero aparecen todos los parámetros técnicos del funcionamiento de esa grasa. Aparece el código DIN, aparece el punto de goteo, la penetración de la prueba DIN ISO 21377. Todas estas pruebas las vamos a ver en detalle. Lo importante acá es poder tener la primera tabla, diría yo, para empezar, y conocer los parámetros y el factor de velocidad para poder hacer en campo una recomendación sencilla y rápida de la grasa que más se utiliza. Estas dos tablas, aquí está el complemento en la página siguiente, tienen mucha más información técnica a la hora de hacer una recomendación. Eso, digamos, para empezar y digamos, aprovechar esa parte de, digamos, de las ventajas que tiene el catálogo de macro cuando estamos en campo. Muy bien, entonces aquí, volviendo a la presentación, están las dos tablas, ¿cierto? Y tenemos finalmente la manera más práctica y más sencilla como un cliente puede empezar a trabajar con nosotros el tema de lubricantes, es hablar de estos tres parámetros: velocidad, temperatura y la referencia del rodamiento. Si nosotros le decimos a un usuario final que solamente necesitamos esos tres parámetros para hacer una adecuada selección de una grasa, van a ser parámetros muy fácilmente conseguibles, digamos de alguna forma, por el cliente o por nosotros mismos. Nos podemos levantar la información de las RPMs de la máquina, la temperatura de operación con una pistola infrarroja sin ningún problema, y la referencia del rodamiento, que es la que finalmente nos da las dimensiones para hacer los cálculos. Entonces, con esos tres parámetros, nosotros podemos hacer este cálculo sencillo que les voy a mostrar aquí con un ejemplo. Este es un rodamiento 6210 2Z, que es un rodamiento con sellos metálicos, y ahí aparecen las dimensiones: 50 milímetros de diámetro interno, 90 milímetros de diámetro externo y 20 milímetros de ancho. Si nosotros tenemos una aplicación en donde ese rodamiento gira a 1750 RPM, el caso hipotético es el ejemplo, tenemos un diámetro medio que es el promedio de los dos diámetros, 50 y 90, me da 70, de manera tal que el factor de velocidad me da 122.500 milímetros por minuto. Si yo me regreso aquí a la presentación, estamos hablando para rodamientos de bolas, 122.500, estamos hablando de una velocidad tipo M, media, de forma tal que yo ya puedo entrar a trabajar y decir acá que por términos de velocidad la LG-MT2 funciona, la MT3, igual que la FP2, ¿cierto? Y la LGWM y algunas otras que están aquí en esta tabla. Entonces ya es una manera de relacionar las grasas de SKF con los parámetros de operación de la máquina de nuestro usuario final y nuestro cliente. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos entrar a revisar precisamente los factores de velocidad que trabajan algunas de las grasas que tiene SKF y podemos determinar, por ejemplo, que para un rodamiento 6210 a esta velocidad no nos sirve ni la grasa LGWM1, no nos sirve la grasa LGEB2, tampoco nos sirve la LGEM, y el resto de grasas, digamos que de alguna manera cumplen en términos de factor de velocidad, es decir, de tamaño y RPM de nuestra máquina, con la aplicación. Muy bien, claro, aparecen muchas que pueden funcionar. Vienen a trabajarse otros parámetros para finalmente hacer la selección final, como les decía inicialmente, contar con la disponibilidad de localmente en las bodegas de nuestros distribuidores, el mismo precio y cosas de ese estilo, pueden ser factores que se empiecen a trabajar en una segunda instancia. Pero aquí por lo menos empezamos a descartar algunas de ellas. Muy bien, entonces, aquí simplemente quería retomar dos temas técnicos, pero son muy importantes: la viscosidad y la temperatura, ¿sí? Esos dos temas de viscosidad, como les decía,
Puede que no sean los únicos que se trabajen en lubricación, pero son los primeros que un cliente siempre va a entrar a trabajar o a solicitar. Entonces tenemos que conocerlos, tenemos que hablar de un factor capa, por ejemplo, que es muy importante a la hora de mirar el Loop Select, que es el programa que les quiero mostrar en detalle. Entonces aquí simplemente nosotros tenemos que con esos tres parámetros del diámetro del rodamiento, que en este caso es el diámetro medio, la velocidad de la máquina RPM y la temperatura de operación, vamos a tener una primera tabla en la cual podemos hacer un primer cálculo de viscosidad en milímetros cuadrados por segundo o centistocks. Aquí tenemos el diámetro medio en esta gráfica en la parte horizontal, ¿cierto? Tenemos más o menos aquí entre 200 y 500 un ejemplo en el cual una aplicación que tenga un diámetro medio, aquí está, de 400 más o menos aproximado, vamos a subir por la tabla hasta que crucemos con estas líneas de color azul, que son los RPM de la máquina, en este caso 500 RPM. Entonces, un rodamiento que tenga un diámetro medio aproximado de 370, 400 milímetros a 500 RPM nos va a arrojar la necesidad de tener un lubricante que tenga un poco más, 10 u 11 centistocks o milímetros cuadrados por segundo. Esa es la unidad de viscosidad. Para términos dinámicos, es decir, relacionando tamaño del rodamiento y RPM. Posteriormente venimos con esos 10 centistocks que ya calculamos a la siguiente gráfica que está aquí. Y estas dos gráficas ustedes las encuentran en el catálogo general. Entonces, en la sección de lubricación, con esos 10 centistocks que vienen acá, ahora sí relacionamos la temperatura de operación de mi máquina. En este ejemplo son 70 grados. Y lo que vamos a hacer es subir por los 70 grados y por la viscosidad nos vamos a venir a la derecha hasta que encontremos un punto de encuentro. ¿Qué quiere decir ese punto de encuentro? Que vamos a estar entre dos viscosidades ISO. Aquí estas curvas ya nos están mostrando la viscosidad ISO, el grado de viscosidad ISO que requiere la máquina. En este caso estamos en un punto medio entre 22 y 32. Por norma, normalmente nosotros vamos al nivel superior para tener una viscosidad un poco mayor y evitar escoger o seleccionar una viscosidad menor para evitar problemas de contacto metal-metal. Entonces, ¿qué quiere decir todo este cálculo? Que simplemente para una aplicación de una máquina de 500 RPM con un diámetro medio de más o menos 400 milímetros, vamos a tener que a 70 grados vamos a estar trabajando o requerir una viscosidad en mi grasa o en mi aceite de mínimo 32 centistocks de viscosidad. ¿Qué quieren decir en otras palabras ese 32 centistocks? Esto ya es una normativa ISO. ¿Qué quiere decir eso? La viscosidad, recuerden ustedes que es un parámetro técnico que cambia con la temperatura. Es decir, en la medida que la temperatura aumenta, la viscosidad del lubricante va a disminuir. ¿Sí? Entonces, todos los parámetros que ustedes trabajen en términos de viscosidad son parámetros que deben estar relacionados a una temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir ISO BG32? Una grasa que va a tener a una temperatura de referencia que son 40 grados, que es entre todas las cosas, la temperatura de referencia de todas las grasas lubricantes. Son temperaturas de referencia, normalmente se utiliza 40 grados y 100 grados. Entonces, esta de 40 grados quiere decir que vamos a tener una grasa que me va a dar a mí 32 centistocks a 40 grados, pero que al trabajarla a 70 grados, es decir, al subirle esos 30 grados de más en operación, esos 32 centistocks se van a disminuir, van a bajar y se van a convertir en 10 centistocks, que es lo que finalmente necesita mi máquina por condiciones de velocidad y de tamaño. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese primer cálculo? Que esa viscosidad de 32 centistocks es la viscosidad requerida por mi aplicación. Entonces, para recordar rápidamente el factor kappa, para poder entrar a revisar el tema de Loop Select, el factor kappa simplemente es el resultado de dividir la viscosidad aplicada o la viscosidad suministrada por el lubricante que yo seleccioné, dividido la viscosidad que requiere mi máquina. En otras palabras, para el ejemplo anterior, el cálculo nos dio 32 centistocks. Si yo compro en el mercado 32 centistocks,
Pues 32 dividido 32 me va a dar un factor kappa de 1. En otras palabras, la tabla anterior me va a arrojar, si seleccionamos la viscosidad que nos da el cálculo, nos va a dar un factor kappa igual a 1. De pronto no escogemos 32, escogemos 64 o 46. Entonces esa división me va a ir dando la relación de los 32 centiotox que necesita mi máquina versus la de la ficha técnica que aparece en la grasa que yo estoy utilizando o que finalmente compré como usuario final. Entonces, el parámetro kappa es un parámetro que me permite a mí determinar qué tipo de lubricación voy a tener. Factores kappa por debajo de 1, muy por debajo de 1, hablando de 0.1, 0.2, incluso 0.3, estamos hablando de lubricación de frontera, es decir, una viscosidad que da por debajo de 1 quiere decir que estamos aplicando una viscosidad menor a la viscosidad requerida. Se llama condición de frontera. Esta que está aquí en el punto medio se llama lubricación mixta y es cuando seguimos con un factor kappa por debajo de 1, pero ya estamos hablando de factores de 0.7, 0.8 o 0.9. ¿Listo? Esto es una condición en la cual sí se logra una separación del metal-metal, digamos, de las piezas que se están lubricando con ese lubricante, con esa grasa, pero ocasionalmente puede haber contacto metal-metal si hay alguna carga de choque o algo del estilo. Normalmente cuando kappa ya está por encima de 1, es una condición que se determina elastohidrodinámica o lubricación fluida, que ese es el ideal. Por eso los cálculos de la tabla anterior nos dan como mínimo, si seleccionamos lo que nos da el cálculo, un factor kappa de 1. Regla general, kappa debe estar entre 1 y 2.5 para aplicaciones normales y no debe ser mayor a 4, debido a que ya la viscosidad es demasiado alta y por un lado estamos adquiriendo una grasa que entre más viscosidad, más costosa, vale más dinero, y lo que estamos haciendo es generando una fricción adicional entre el lubricante y el rodamiento que va a terminar generándome un problema por incrementos de temperatura. Cuando kappa está por debajo de 1, ya empezamos a trabajar formulaciones especiales con aditivos. Y esa parte de aditivos también es un tema muy interesante a trabajar, pero lo vamos a hacer en otro seminario. Entonces recuerden que el factor kappa es un factor que normalmente debe estar entre 1 y 2.5 para aplicaciones normales de rodamientos. Muy bien, es el parámetro de selección más común, pero no es el único. Y a veces no es el más importante en términos de factor kappa. Últimas tecnologías pueden cumplir los requisitos por medio de espesante o aditivos. A todo esto vamos que viscosidad es un parámetro importante, pero no es el único que existe. Existen grasas incluso que son de baja viscosidad, pero de altas cargas, por un tema de formulación o de aditivos. Muy bien, entonces esa es la forma de calcular una viscosidad mínima. Aquí, solamente para recordarles a ustedes, porque mi interés no es solamente que ustedes se confundan con todas estas tablas no las vamos a utilizar como asesores comerciales, solamente quería mostrarles cómo se hacía el cálculo inicialmente de una manera manual, pero los programas que les voy a mostrar son los que me dicen a mí realmente los resultados. El tema es interpretar, por ejemplo, si hablamos del factor kappa, saber de qué estamos hablando y poder hacer una recomendación a un cliente. Muy bien, el intervalo de relubricación en esta tabla, miren que aquí aparece una temperatura de 70 grados. Esto es bien importante para un tema que voy a explicarles más adelante con el dial set. Entonces tenemos A, que es el factor de velocidad del que hemos venido hablando al principio de la presentación. Factores de velocidad, que es RPM por diámetro medio, multiplicado por un BF, que es un factor de rodamiento que aparece en esta tabla que está acá. Lo importante de todo esto es, bueno, inicialmente explicarles cómo funciona la tabla. Uno multiplica el factor de velocidad, que ya sabemos que es multiplicar las RPM por el diámetro medio de la máquina, por el factor que en este caso, si apreciamos más o menos aquí en la tabla, nos damos cuenta que para rodamientos de bolas el factor siempre es 1, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar aquí un valor, vamos a subir de la misma forma como lo hicimos en las tablas anteriores, a una condición de carga alta, carga media o carga baja, que es lo que indican esas tres líneas azules, dependiendo del tipo de carga que tengamos. Después de hacer digamos, subir por esa curva, ¿cierto? Hasta encontrarnos con esa carga, vamos a venir aquí al lado izquierdo y él me va a dar a mí aquí un resultado. 5.000, 1.000, este valor de acá es alrededor de 2.000 horas de funcionamiento. El valor que nos dé aquí va a ser el intervalo de relubricación en horas.
Es decir, de alguna forma es la vida de la grasa para esa máquina que tiene ese factor de velocidad para ese tipo de rodamiento, porque ahí ya me está relacionando si es un rodamiento de bolas o de rodillos, y para un tipo de carga en particular que puede ser baja, media o alta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un primer cálculo, pero ese cálculo, ojo, es solamente y exclusivamente para rodamientos que trabajan a la temperatura ideal, que son 70 grados. Cuando la temperatura real de la operación de mi máquina es mayor, hay que hacer un ajuste, y ese lo hace el dial set, y más o menos tenemos una regla de cálculo que indica que por cada 15 grados por encima de 70 grados la vida útil del rodamiento, perdón, de la grasa se disminuye a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que si le da el resultado 5000 y usted no trabaja a 70 grados sino a 85 grados, ya no tiene que relubricar esa máquina cada 5000 sino cada 2500 horas. Muy bien, hasta ahí creo que vamos muy bien. Otra parte muy importante de esta presentación es esto que aparece aquí en color rojo en la parte superior. Factores de velocidad, que es el BF que les muestra aquí en la tabla, pero habla de un factor de velocidad N por dm que debe ser menor al 70%, eso es lo que indica este 0.7, del factor de velocidad real de mi máquina. Lo traduzco un poco más sencillo. Aquí en la tabla aparecen unos factores de velocidad recomendados para cargas bajas, medias y altas. Por ejemplo, para el rodamiento de bolas, el factor es 1, pero en una carga baja estamos hablando de factores de velocidad de 500.000, en cargas medias 400.000 y en cargas altas 300.000. ¿Qué tengo yo que hacer? Calcular el factor de velocidad de mi máquina para calcular la grasa y para tener en cuenta este parámetro bien interesante. Cuando usted hace el cálculo de su RPM por el diámetro medio, si le da por debajo del 70% de lo que dice esta tabla, usted puede utilizar ese factor sin ningún problema para entrar a hacer aquí los cálculos de intervalo de relubricación. Pero si llega a dar mayor al 70% del valor recomendado en la tabla, quiere decir que hay un factor que no se puede utilizar precisamente por la condición de velocidad y del tamaño del rodamiento. A esto me refiero que puede ser un tema de diseño, en donde posiblemente ya haya mucha fricción interna, sea un tema que dinámicamente se comporte de una forma fuera del estándar, del normal, que indica la norma. Con esto voy a que cuando pasa eso, lo que entramos a trabajar nosotros en SKF es lubricación por aceite. Es un tema que el tamaño del rodamiento para las RPMs que maneja es demasiado alto y el factor de velocidad da por encima de la tabla recomendada. Y al hacer el cálculo en el intervalo de relubricación es cuando nos damos cuenta si se debe trabajar aceite. Muy bien, cantidad correcta, aparece el EAGM1000, que es el aparato del instrumento que está en el medio, que cuenta los gramos, pero lo más importante aquí es mostrarles el dial set, que es el que precisamente hace los cálculos por nosotros. De alguna manera práctica, sencilla, la cantidad de grasa viene determinada por estas dos fórmulas. Si lo queremos hacer de manera manual, 0.005 por el diámetro exterior por el ancho. Y si trabajamos a través de la ranura que tiene en el aro exterior, en la parte central, con 3 agujeros de lubricación, el famoso W33, la fórmula cambia a 0.02 por D por B. Esta fórmula, si se colocan las dimensiones en milímetros, nos da en gramos, y si se colocan en pulgadas, la respuesta nos da en onzas. Esa es la manera, digamos, manual de hacerlo. En la parte de rodamientos sellados, es muy importante tener en cuenta esa consideración. En el llenado normal es entre un 25 y un 35% del espacio libre que tiene internamente. Ustedes ya saben que el rodamiento es lubricado de por vida cuando la temperatura está por debajo de 70 grados, y el límite de velocidad que aparece en el catálogo, la mitad de ese valor es la velocidad máxima de mi máquina. De lo contrario, no se recomienda utilizar rodamientos sellados. Y para el tema de rodamientos abiertos, estábamos hablando de qué tanto se puede llegar a trabajar la lubricación inicial. El cálculo del dial set y la fórmula que les mostré es relubricación. Pero en cantidad inicial, estamos hablando de que el rodamiento no debe llenarse un 100%. Muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Pero para hacerlo de alguna forma un poco más técnica, aquí tenemos una pequeña tabla que nos indica, dependiendo cuál de los dos aros es el que está girando,
cuál es ese factor de velocidad, y dependiendo de eso, si el aro interior es el que gira, nos va a decir cuánto en porcentaje del espacio libre del rodamiento es el que se debe llenar, ¿cierto? Entonces, normalmente estamos hablando que en un 80% es más que suficiente. Entonces, esta es una tabla que no aparece en todos los lados, por eso queríamos colocarla ahí. El método correcto de las grasas, eso lo vamos a ver más adelante en términos del portafolio. Hay tapas graseras, llenadoras, eléctricas, neumáticas, para todo el tema de lubricación. Y en lo que corresponde al tiempo exacto y el lugar exacto, el lubricador automático, digamos que es una excelente opción. Tenemos toda esa gama de lubricadores automáticos, es la gama y la versión nueva de gas, electromecánico, el nuevo TLMR, que trabaja también con baterías o con corriente directa. Tenemos el multipunto y el famoso LAGD1000, dependiendo de los cálculos. Muy bien, entonces llegamos aquí a el tema de seleccionar una correcta grasa. Tenemos análisis de lubricante con dos equipos que son el kit de análisis de grasas, que vamos a ver más adelante en otra presentación. Ese es un kit que nos permite vender más grasas. No es tanto vender el equipo, sino cómo podemos utilizar ese equipo para hacer unas pruebas en campo para poder corroborar el funcionamiento de las grasas y comparar grasas de diferentes marcas y así poder hacer un seguimiento al desempeño de las mismas. Y el comparador de estado de aceite, el TMEH1, única y exclusivamente para el tema de aceites, en donde podemos hacer pues varias pruebas con un aceite antes y después de utilizarlo y darnos cuenta que tanto se ha degradado. Muy bien, software. Estas son las dos herramientas que yo creo que complementan el manejo de la tabla que aparece en el catálogo. Loop Select para grasas SKF y el Dial Set. Entonces, les voy a mostrar aquí, mientras ustedes están observando ahí, en la página de skf.com, la manera de llegar a esos dos programas. Esta es la página de SKF normal. Vamos a seleccionar Centroamérica, Ecuador, Caribe o Colombia. Cualquiera de ellos nos va a llevar a la misma página, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos la página de Colombia y hay dos maneras de acceder. Esta página nueva ha tenido unos cambios y a veces se complica para algunos de nosotros encontrar dónde está la información. Entonces, el primer punto es este enlace rápido en donde sale herramientas de ingeniería, y ustedes dan clic en esa parte y ahí aparece todas las herramientas de ingeniería que nosotros tenemos. Dentro de ellas, aquí quería mostrarles el Dial Set. Ese Dial Set, dando clic a la aplicación que aparece ahí, me va a mostrar una opción en donde yo puedo abrir la herramienta online directamente conectado a internet, o un poco más abajo aparece una versión para instalarlo en los teléfonos celulares, o esta que se llama versión autónoma de SKF Dial Set, que es para descargar y mantener en el computador. Particularmente esa es la que yo más utilizo. Muy bien, la otra forma de llegar, aquí por productos, en la parte superior, ustedes van a ver, aquí salen todos los productos de SKF, pero aquí se nos activa una pestaña que se llama selección de productos. Haciendo clic ahí, aparecen unas herramientas de selección de productos y aparece el famoso Loop Select, que es el segundo programa que estamos revisando. Hay una diferencia porque aparecen dos, Loop Select para grasas SKF y Loop Select solo. Ese Loop Select solo es única y exclusivamente para gente de SKF, en donde aparece la información no solo de grasas SKF, sino de otras grasas de la competencia. Entonces, ese debe tener un acceso especial, hay un dinero que hay que pagar por él, pero cualquier personal de SKF puede hacer el cálculo con este. ¿Cuál es el que vamos a aprovechar nosotros desde la distribución de una manera fuerte? Sin decirles antes que ustedes pueden contar con nosotros para hacer algún tipo de cálculo especial si así se requiere. Pero este que está aquí abajo es el que está de acceso para todos nosotros como distribuidores y se llama SKF Loop Select para grasas SKF. Quiere decir que lo único que va a arrojar en los resultados pues va a ser la mejor recomendación de la grasa, pero en marca SKF. Muy bien, aquí solamente quería decirles que tenemos que estar inscritos en la página. Yo aquí ya estoy inscrito, ¿cierto? Aquí yo ya estoy, digamos, en la página inscrito, sino esta parte que dice abrir herramienta sale inactiva. Cuando sale inactiva, en esta parte de acá sale inscribirse. Ustedes dan clic ahí
simplemente colocan la clave con la que ustedes ingresan a la página de SKF y automáticamente se activa este botón de abrir herramienta. Muy bien, vamos a abrir la herramienta. Esta herramienta, LoopSelect para grasas de SKF, tiene dos maneras de trabajarse. ¿Sí? Entonces tenemos las condiciones de la máquina, la condición de nuestra aplicación y el perfil. La que yo particularmente más utilizo es la que les voy a mostrar primero, que es la condición de la aplicación. Es una tabla muy sencilla, prácticamente se resume en lo que estamos viendo en este momento. Y tenemos aquí la selección del rodamiento. Voy a seleccionar un 6210 para manera de ejemplo. Aquí, dándole a este botón de búsqueda, él me va a mostrar o me va a buscar todas las referencias que existan en marca SKF con ese rodamiento 6210, ¿cierto? Entonces van a aparecer todas las diferentes variantes de ese rodamiento, con sellos metálicos, con sellos en caucho, las versiones de altas temperaturas y demás. Aquí yo selecciono el 6210 y él automáticamente me dice que es un rodamiento de bolas, me coloca las dimensiones. Esta sección que está aquí se desactiva porque únicamente funciona para rodamientos de rodillos. Al seleccionar un rodamiento de bolas, eso desaparece. Esta parte que está en la parte derecha es la parte que se desactiva porque únicamente va a tomar como referencia grasas de SKF. Si yo hago el cálculo con el otro LoopSelect que les mostré, va a aparecer única y exclusivamente grasas de SKF, esto se activa y quedan grasas de todas las marcas. Muy bien, términos de carga, nuevamente les digo, este es el cálculo más complejo en campo de conseguir, pero la recomendación general es, si es un motor eléctrico, un ventilador, una bomba, se puede colocar una carga media, ¿cierto? Si ya estamos hablando de trituradoras, de molinos, ya tendríamos que hacer un cálculo mucho más exacto, pero independientemente que tengamos o no los parámetros, podemos hacer un primer acercamiento calculando entre una carga media y después hacer un cálculo con la carga alta y ver qué tanta diferencia me arroja el resultado al final. Muy bien, él aquí en la parte de temperaturas, me muestra y me pide la temperatura típica del rodamiento. Voy a colocar 60, una temperatura mínima que se puede considerar de arranque y una temperatura pico que puede ser la temperatura máxima que alcance esa aplicación de 90 grados. Voy a colocar una aplicación de 1750 RPM. Aquí yo puedo seleccionar si la máquina tiene cargas de choque o no, y la temperatura ambiente es un parámetro necesario. Normalmente entre menos 10 y 35 grados es la opción que normalmente se utiliza. Le podemos dar aquí Start y él nos va a arrojar el resultado, pero quería mostrarles también esta condición opcional o adicional que tiene el software. Yo puedo colocarle otras características que conozca de la máquina. De lo contrario, puedo directamente darle aquí al botón de búsqueda. Si tiene ejes verticales, si tiene movimientos oscilatorios o si el aro exterior es el que gira. Y aquí no tenemos una opción de sí y no, sino una opción de no relevante, relevante, importante o muy importante para contacto con agua, si se requiere un sistema centralizado de lubricación, compatibilidad con alimentos, baja fricción, biodegradable y cosas de ese estilo. Si yo tengo algún parámetro o alguna razón por la cual seleccionar algún nivel de importancia, lo puedo hacer y le doy a este botón de Start. ¿Listo? Para el caso del ejemplo que estamos haciendo, lo voy a dejar así y le voy a dar aquí Start. Y aquí tienen ustedes, señores, la recomendación de las grasas. Entonces, tenemos la tabla del catálogo general y tenemos este LoopSelect que nos va a indicar aquí cuáles o de todas las que hay, cuáles son las mejores grasas para recomendar. Algo muy, pero muy importante a mirar acá es que usted ya puede comparar las diferentes grasas. Por ejemplo, usted puede comparar acá, por ejemplo, la LG MT3 o la LG EGB, todas dan un factor kappa por encima de 4. Ya recordamos que el factor kappa es un factor importante. Aquí tenemos factores como la LG LT que vale 1, el resto son factores muy altos. Entonces yo diría que para este cálculo podríamos estar hablando de un factor kappa de 3.9 o 3.5, ¿cierto? Como las grasas más opcionadas. Pero después miren el detalle del intervalo de relubricación. Con una grasa del eje HP2 usted puede tener un intervalo de relubricación de 30.000 horas.
mientras que con la multipropósito usted solamente llega a 16.700 horas de funcionamiento. Ahí es donde se puede entrar a comparar los diferentes tipos de grasas y darse cuenta realmente la capacidad técnica que tiene cada una de ellas. ¿Sí? Aquí tenemos unos asteriscos que es la calificación que obtiene esa grasa para ese cálculo que se realiza. Entonces, en este caso tenemos todas en color verde, pero hay unas que aparecen en color rojo. Quiere decir que de pronto hay que hacer alguna prueba o que alguna condición no es la más apropiada. ¿Cuál es el mensaje acá? Seleccionen la grasa que le obtenga la mejor calificación, el intervalo de lubricación mayor. Esto es un parámetro de venta muy interesante. ¿Cómo justificar una grasa especial como la LGHP2 versus una grasa multipropósito? Tenemos aquí el reporte final de este cálculo y tenemos aquí un rating o un escalafón de las grasas que salieron para nuestro cálculo. Bien, entonces esa es una manera de utilizarlo. Prácticamente aquí yo me atrevería a irme con una LGHP2 para este cálculo en particular, debido o basado en lo que es el factor capa y el intervalo de relubricación. Esa es la manera de utilizarlo. Aquí de alguna manera voy a mostrarles el reporte, simplemente aparece la información suministrada, los parámetros de entrada, las condiciones opcionales que no seleccionamos ninguna y aquí el resultado final. Eso es muy simple. Y el Risk Rating, que es el escalafón, aquí nos está mostrando de todos la lista, cuál tuvo un 100% de rating, cuál ya está por debajo del 100 y ya qué grasas empiezan a tener un comportamiento en color rojo, en donde no es la más apropiada para esta aplicación. Muy bien, quiero mostrarles otra cosa, que es esta parte de perfil de la aplicación. Recuerden que hay dos maneras de trabajar el Loop Select, el perfil o las condiciones, es decir, las condiciones que acabamos de revisar, donde tenemos velocidad, carga, temperatura, RPM, el rodamiento y demás. Pero ustedes pueden tener aquí, por tipo de aplicación, motores eléctricos, coronas de orientación, en la parte automotriz, tenemos aquí la parte de manejo de metales, industria papelera, minería, manejo de materiales y demás, una serie de aplicaciones en donde yo puedo colocar, por ejemplo, para un motor eléctrico mediano o pequeño, cuál es la grasa más recomendada. Él más o menos me da alguna descripción general y aquí me dice LGHP2. Es una manera muy sencilla también de hacer esta recomendación. Por eso, yo normalmente voy hacia el lado de la condición de la máquina. Muy bien, entonces, quería mostrarles el Dial Set. Aquí estoy accediendo al escritorio donde tengo yo el programa Dial Set, que es el segundo programa para hacer los cálculos. Y aquí sencillamente tenemos, bueno, inicialmente tenemos una barra aquí en la parte superior que dice idioma, en donde usted puede seleccionarlo en español. Si usted lo tiene configurado en inglés, ahí lo puede cambiar. Aparecen las tres dimensiones del rodamiento. Voy a colocar el caso del mismo rodamiento 6210 que tiene 50 por 90 por 20, que lo vimos hace un rato. Él aquí me pone las dimensiones en pulgadas. Yo selecciono como operador del programa qué tipo de rodamiento es, y aquí yo tengo rodamientos de bolas de contacto angular, rígidos de bolas, bueno, todas las versiones. Para un rodamiento rígido de bolas, recuerden que este programa fue diseñado para los lubricadores automáticos, entonces aquí él me está mostrando el lubricador automático. La fotografía va cambiando dependiendo del lubricador que yo seleccione. Pero independientemente de que yo vaya a utilizar un lubricador automático o no, se pueden hacer los cálculos de un punto de lubricación sin necesidad de utilizar un lubricador. Aquí me está mostrando la grasa más apropiada para esa condición que yo tengo en ese momento en la máquina, si yo tengo algunas activas y algunas inactivas, básicamente dependiendo de la velocidad que yo estoy colocando acá. 1750 RPM ya me activa unas versiones diferentes de grasa. Si trabajo 24 horas al día, aquí vamos a colocar la temperatura de funcionamiento, ¿cierto? Y aquí hay otras condiciones de humedad, de carga de impacto, si tiene o no tiene, le voy a colocar que no. Temperatura ambiente, media, o por encima de 40 grados, o por debajo de -10. El eje horizontal, rellenado desde el lateral. Recuerden que cuando es un rodamiento de bolas, esta opción no se activa, solamente cuando es un rodamiento con W33, y si el aro que gira es el aro exterior, que es el caso, digamos,
ya especial. Normalmente esto siempre va aquí en no. El resultado de este dial set es precisamente este que aparece en la parte inferior izquierda. Entonces aquí tenemos 15.100 horas, el cálculo inicial, la corrección 2.600 y tenemos una cantidad de grasa de 9 gramos. ¿Por qué aparecen estos dos intervalos? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la tabla del intervalo? Este es el cálculo a 70 grados. Como selecciono una temperatura superior a 70, tenemos entre 78 y 93 los 15 grados de la regla que les comenté, ¿cierto? Entonces, pues es una temperatura mayor, eso automáticamente disminuye el intervalo de relubricación. El resultado final se debe leer así: hay que relubricar ese rodamiento con 9 gramos cada 2.600 horas. Este valor hay que olvidarlo, solamente es un parámetro de referencia. Y eso equivale a 0.082 gramos por día. En el caso de este lubricador, que es el que está seleccionado, no funciona o no aplica para esas condiciones. Entonces, esa es la manera de utilizar el famoso dial set. Nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, acá que tenemos 2.600, podemos tener una temperatura un poco menor y vean que el intervalo ya va al doble, 5.300. Por eso es muy importante tener ese cálculo. Muy bien, el Loop Select, como les mostré anteriormente, también hace ese mismo cálculo. Entonces, la gran ventaja del Loop Select es que me está indicando cuál es el lubricante más apropiado para esa aplicación. Esa, digamos que es la invitación a hacer una primera acercamiento al Loop Select para grasas SKF y al Dial Set. Recuerden que está para teléfonos celulares. Es un tema de utilizar el programa, conocer las condiciones de la máquina y de alguna forma, acompañados del catálogo de Mapro, conocer el factor de velocidad y hacer un primer acercamiento. Para terminar, quería mostrarles rápidamente un programa diseñado para la distribución, programa Mapro Loop del segundo trimestre o Q2, que se llama Mapro Fit 2014. Fit quiere decir Focus in Training, y precisamente estos seminarios es parte de la estrategia que estamos trabajando. Vamos a hacer entrenamientos, vamos a aprender a vender grasas. Esta simplemente fue una primer charla, pero tenemos un plan de trabajo con cada uno de los distribuidores en donde desarrollamos una meta fit y que vamos a trabajar entre abril y junio del 2014. Tenemos un portafolio muy amplio y vamos a hacer una revisión. El objetivo de este programa principalmente es que ustedes puedan rotar esas grasas e incluso los System 24 que tengan en el stock, que lo podamos complementar, que lo podamos trabajar, que cumplamos la meta del 2014, pero sin trabajar solamente un tema de stock, sino un tema de rotación. Es tener a manera de training las herramientas necesarias para poner a rotar el stock de nuestros distribuidores. Es muy sencillo. Ustedes van a tener muchos beneficios como distribuidor. Vamos a tener el objetivo: vender grasas especializadas de SKF en nuevos nichos, grasas que no hemos trabajado y las que ya estamos trabajando, poder hacer una recomendación basada en estas herramientas. Vamos con la parte técnica del entrenamiento, de todos los entrenamientos. Recuerden que hay un encuentro de Champions para Colombia el 28 y el 29 de abril de este mes, y para Centroamérica vamos a tener el encuentro 8 y 9 de mayo en Costa Rica. Cross-selling en clientes actuales. Entonces es de alguna manera, por ejemplo, ahí hay un acople en la diapositiva, tenemos una grasa especial para acoples, y es ver de qué manera, así como con los rodamientos encontramos una oportunidad de grasas, con los acoples también vamos a tener una oportunidad interesante de trabajar una grasa especial. Los requisitos, como les decía, necesitamos un champion de Mapro Loop y que participe en esos entrenamientos, porque los entrenamientos pues va a ser una jornada en la que vamos a mirar todos estos temas mucho más en detalle, y desde un punto de vista comercial vamos a liderar la línea. Este champion va a ser caracterizado por ser la persona que conoce comercialmente la línea de lubricantes al interior de la distribución. Qué grasas son las que más maneja, cuáles son las que tienen, aprender a rotarlas, desarrollar una estrategia en particular para que toda la gente de la fuerza de ventas empiece a trabajar el tema de lubricantes, y nosotros, digamos, desde la distribución poder ver un incremento en las ventas y una venta más especializada. Vamos a hablar de una meta fit, que es la que aparece ahí en los beneficios, en donde vamos a tener unos descuentos como tal sobre esa meta fit. Esa meta fit está dividida en dos partes. Tenemos una orden inicial
que debe ser bien seleccionada, por eso necesitamos que participen del entrenamiento. Miramos qué distribuidores tienen en stock, qué cosas tienen, cuánto tienen y de qué manera podemos trabajar un complemento a lo que ya se tiene en stock, más todo el entrenamiento para rotarlo. La idea es que antes del 21 de abril se haga el pedido, que ustedes lo arman, con lógicamente la asesoría de nosotros a base de este entrenamiento, con un 30% mínimo de ese pedido en grasas diferentes a la LGMT2 y LGMT3. El cumplimiento de la meta parcial, que es el segundo trimestre del 2014, no es nada más ni nada menos que la meta que está asignada para el año y se estableció un porcentaje de esa meta global del año para trabajarlo en este Q2. De ser exitosos en todo este tema de entrenamientos y todo esto, vamos a apreciar un incremento en las ventas para mitad de año, para junio, y con eso vamos a darnos cuenta que este programa funciona y funciona bien y vamos a seguir trabajándolo el resto del año. ¿Cuáles son los beneficios? Recuerden que esa MetaFit tiene una orden inicial, una pequeña parte, aproximadamente el 40% de esa MetaFit se vuelve la orden inicial, y sobre esa orden inicial que ustedes coloquen ya automáticamente tienen un 5% de descuento. Si ustedes logran la meta FIT, estamos hablando de la meta que está establecida para junio 30, sobre el total de la meta FIT van a tener un 7%. Eso quiere decir que si ustedes ponen una orden inicial y a junio cumplen la meta FIT completa, que son metas muy sencillas, ustedes ya tienen esa información, ya que es una meta parcial y muy pequeña, van a tener adicional este 7% sobre el cumplimiento de la meta. Lo único es que este 5 va única y exclusivamente por la orden inicial. Para las personas que van a ser el champion de la parte de macro lubricación, por supuesto vamos a tener el encuentro de champions y el entrenamiento técnico comercial y la red virtual de plataformas, que es estos seminarios que estamos empezando el día de hoy. Aquí está la fecha para Colombia, pero como les decía, 8 y 9 de mayo es para Centroamérica. Y adicionalmente, con la sola orden inicial, ustedes van a recibir el kit de análisis de grasas sin costo, un lubricador automático TLMR de estos de acá, ¿cierto? Con grasa WA2 sin costo, 12 unidades de la grasa de acoples en cartucho sin costo, 40 unidades del catálogo Mapro, la versión nueva, y 500 unidades de un brochure, que es el que se debe entregar a los clientes sin costo. Esto aproximadamente suma $860 a precios FOB, que van a ser entregados a ustedes sin costo. Y precisamente la idea es que con todo esto potencialicemos la venta y con el entrenamiento de Champions rotemos el inventario y sepamos la estrategia por tipo de producto. Vamos a presentar muchos casos de éxito y demás. Finalmente, aquí aparecía en la presentación que ustedes reciben, aparecen los valores, aparece el nombre de cada uno de ustedes como distribuidores, la meta que se debe cumplir entre abril y junio para estar más o menos alineados con las metas del 2014, pero por supuesto teniendo en cuenta todos los stocks e inventarios que tienen actualmente, complementarlo y con una orden inicial mínima, que es un valor mucho menor, con el cual solamente con esta orden mínima ustedes ya adquieren todos esos beneficios. Vamos a estar haciendo mucho entrenamiento, vamos a estar haciendo convenios de suministro de grasas en SKF, en grasas de SKF, y todo ese tema del cross-selling y las grasas especializadas para nuevos nichos. Muy bien, aquí termina esta primera conferencia. Tomé 7 minutos más de la hora. Les quiero agradecer muchísimo. Cualquier inquietud, vamos a estar muy pendientes de ustedes. Recuerden, el próximo lunes viene una segunda conferencia. El seminario número 2 tiene que ver con la parte de soluciones de sellado. Después de este seminario pueden enviarme directamente todas sus inquietudes, sus preguntas, comentarios. Esta es una iniciativa que hasta ahora está comenzando, entonces cualquier comentario será bienvenido. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Nos vemos en el segundo seminario con la charla de sellos retenedores. Muchísimas gracias. Hasta luego.